Entonces, pues, aprovechando estos esquemas, les decía de que sobre el eje 1, que es el eje X, el 2, que es el Y, el 3, que es el Z, perdón, hay que aprender a identificar también las caras de cada elemento finito, tridimensional, ¿sí? Vean ustedes que cada rostro acaba teniendo su propia ubicación. Paralelo o en el sentido negativo del eje 2 tenemos el rostro número 1, ¿sí? Donde va el eje 1, este rostro, ¿sí? Este rectángulo que se ve acá, tenemos el rostro número 2. El 3 iría a la par y en sentido de las agujas del reloj, pues el 4 lo encontramos en este punto. Pero son 6 rostros porque es un volumen, es un cubo. Entonces el rostro de la parte inferior en el bottom, ¿sí? La parte hacia el eje menos 3 es el rostro número 5 y el 6 sería en la parte superior, ¿sí? Entonces, recordar pues que empezamos con rostro número 1, contrario al eje 2, sentido de las agujas del reloj, y el de abajo sería el 5 y el último es el de la parte superior, ¿sí? Entonces, puede ser una forma en la cual ustedes identifiquen un poquito más fácil y cada vez que nosotros extraigamos un elemento finito, pues ¿qué es lo que vamos a ir utilizando? Tenemos los diferentes esfuerzos, ¿sí? Y esto, pues, se los muestro acá a nivel de esquemas, porque cuando empecemos a generar los resultados en una losa, tenemos que saber qué es lo que está generando el programa, ¿ya? Si estamos hablando del eje 1 y 2, vean ustedes que cabalmente aquí aparece el eje X y Y, ¿sí? Estos esquemas están en el manual de usuario, es decir, que ustedes acá también, por ejemplo, si teclean un F1, pueden también irse al índice, buscar y pueden buscar los elementos tipo shell. Permítanme por acá. Eh, Área local access, perdón, es área local access, ¿sí? Eh, y también pues acá, pues yo recordaba que también a nivel de esquemas lo iba presentando. Eh, pero pueden también siempre ir teniendo ¿cómo se llama esto? Eh, alguna pequeña descripción justamente en el menú, pues con F1. Lo mejor, pues en la pestaña de buscar. Aquí pues ustedes pueden ir buscando cuál sería la referencia, por lo menos para las áreas. Perdón, aquí yo puse shell, pero en realidad serían áreas. Área local access. Eh, pero si regresamos a los esquemas, que pues más o menos es lo que está descrito en el menú este del F1, el menú de ayuda, nosotros lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Si estamos viendo el cubo, porque es un elemento tridimensional, ubicado entre el eje X y Y, entre el eje 1 y 2, lo que vamos a tener es de que el esfuerzo S1111, ¿sí?, es el que está ubicado hacia el eje número 1 o el eje horizontal del plano que yo estoy analizando. Eh, si yo estoy viendo el mismo cubo ahora en eje YZ, noten que siempre el horizontal va a ser el primero y el Z sería, o pues el vertical sería el segundo. Lo mismo pasaría acá, si es ZX, por ejemplo. Lo importante es tener la referencia en el plano espacial de donde está el dibujado nuestro elemento tipo shell. Y ahorita lo vamos a revisar pues, en una losa, la cual vamos a cargar, vamos a producir cierta deformación, le vamos a meter sus cargas respectivas y a partir de ello tenemos que aprender a identificar qué esfuerzos son estos. Entonces, a ver, atención con esto. Si yo enfoquémonos solamente en el primero, ¿sí? Este del lado izquierdo, solamente en este. No nos enfoquemos en otro. Si yo tengo este eje, estoy analizando en el plano XY, el esfuerzo S11 va a estar alineado al eje horizontal. Por lo tanto, el S22 va a ser el esfuerzo axial, digámoslo así, en el eje 2. ¿Sí? Pero si yo combino los esfuerzos, lo que obtengo son los cortantes. Es decir, el S12
está sobre el plano 1, pero va hacia el 2, ¿sí? Caso contrario, acá vean también, se va invirtiendo esta situación, es decir, que no va a pasar un S21, eso no va a pasar. Y este mismo esfuerzo se va repitiendo acá, miren que aquí aparece S12 o S12, pero en realidad es un 1-2, ¿sí? S12. Entonces, ese es el esfuerzo a corte que está ocurriendo en ese plano. Es decir, si yo estoy analizando el 1-2, es un cortante, si estoy analizando el S22, es el esfuerzo sobre el eje vertical, el eje Y, y el 1-1 pues va haciendo el esfuerzo sobre el eje horizontal, que en la mayoría de casos va a ser siempre referenciado al eje X, porque las losas casi siempre se dibujan en el plano XY, casi siempre. ¿Qué elementos tipo shell pueden no estar alineados a esta distribución? Algún muro, por ejemplo, de concreto, en un edificio. Normalmente los edificios altos necesitan controlar un poco más la rigidez por la gran altura que tienen, tienden a tener periodos de vibración muy altos. Entonces lo que uno hace es de que gana rigidez teniendo muros de corte, por ejemplo, o piezas robustas, ¿sí? Entonces cuando veamos edificios altos, pues ya saben que las losas se pueden chequear con el S11, S22, S12, pero los muros a lo mejor va a ser un S23, ¿sí? Entonces, para que lo tomen ustedes de referencia. Voy a tomar una pequeña captura acá. Vamos a también referenciarla de este lado. Y ahora vamos a empezar a trabajar sobre un elemento tipo shell, perdón, en SAP 2000. Recordar que, por favor, si yo tengo una relación longitud-espesor L sobre T, longitud sobre espesor, mayor a 20, vamos a estar hablando de una placa delgada, ¿sí? Un elemento siempre tipo shell, pero delgado, thin. Y en caso si estamos hablando de que la relación largo sobre espesor es inferior a 20, será una placa gruesa. Voy a abrir mi programa de SAP, siempre en unidades kilogramo fuerza metro. Vamos a crear un nuevo modelo a partir de cero, pero lo que sí vamos a hacer ahora es de que vamos a trabajar. Podemos empezar a partir de elementos tipo shell, pero en esta ocasión igual vamos a definir una guía sencilla, ¿sí? Vamos a tener 4 ejes en X, 4 en Y, en Z solamente uno, pues nada. En cuanto a la separación, vamos a definir estos valores con 1 metro en X, 1 metro en Y. En Z es indiferente del valor que yo coloque, porque no tengo más ejes, ¿sí? Entonces básicamente voy a estar produciendo ¿qué cosa? Una losa de 4 metros por 4 metros, ¿sí? Es fácil de ver, ¿sí? Tengo 4 líneas guía, pero es que no, miren, pues no es así. Tengo 4 líneas guía, 4 líneas guía, ¿sí? Eso toma en cuenta la primera y la última. Y espaciamientos, miren ustedes, no voy a tener 4, voy a tener 3, porque tengo 4 líneas guía. Entonces voy a tener una losa de 3 por 3, ¿sí? En ITERS sí la primera secuencia lógica era la que decíamos, pero este tipo de cosas hay que aprenderlas a diferenciar. Ahorita pues que estamos hablando de modelos básicos, ya cuando sean edificios o algo así, ahí es más complicado, ¿ya? Entonces, para que se acostumbren a cómo trabaja el programa. Tengo 4 ejes guía, y cada uno tenía una separación de 1 metro, entonces yo voy a tener una losa de 3 por 3 metros, ¿sí? Eh, entonces ahora pues ya sabemos, voy a irme a materiales, voy a traer un concreto 4000, veo que ya está por ahí, pero también es probable que yo este concreto tenga que aplicarle un refuerzo. Hablamos de que las varillas de refuerzo no es un steel, porque ese es un acero estructural, sino que va a ser entonces una barra, una rebar, que va a cumplir, pues espero hayan investigado cuál es la diferencia entre un ASTM A615 o un 706, si es que no lo traemos fresco de concreto. Pero en esta ocasión voy a exportar un grado 40. ¿Sí? Esta es una varilla de acero corrugado, grado 40, A615.
Voy a darle un OK. Este material, un A992FY50, está además en esta ocasión porque es la resistencia a perfilería de molino de acero. Aquí no vamos a utilizar. Vamos a dar un OK. Podríamos también, vamos a ver, agreguemos un concreto 3000, perdón, un 3000 PSI, ¿sí? Vean ustedes que al darle aquí a modificar y traer, perdón, la resistencia aquí a libras pulgada, grados Fahrenheit, cabalmente el F' anda en 3000, ¿sí? Para que ustedes, por si quieren identificar, o si por ejemplo, no, yo el concreto estoy acostumbrado a verlo en kilogramos centímetro, pues cabalmente un 210 es un 3000, ¿no? 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, ok, y ok. Tengo dos tipos de concreto, dos resistencias, y tengo un tipo de varilla de refuerzo. ¿Sí? Muy bien, y vamos a guardar el modelo, no sé, este va a ser un ejemplo, va a ser el ejemplo 01 de losa, de concreto. ¿Sí? Ahorita va a ser de concreto, solo de concreto. Pero más adelante podemos generar alguna losa de concreto reforzado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entre el avance de ir dibujando, pues les voy a ir enseñando algunas formas de ir utilizando algunas herramientas de dibujo. Si yo tengo esta losa, perdón, estos, ahora traduzcámoslo un poco a edificaciones. Estos pueden ser mis ejes, obviamente. Entonces yo normalmente voy a tener algunos ejes guía. Tengo varias formas de dibujar una losa. Una puede ser a través de la pestaña Draw. Estas tres opciones, este grupo que aparece acá, es para dibujar una poliárea, que es básicamente un polígono, pues es un área encerrada por puntos y líneas, pero que no necesariamente tiene cuatro lados. Generalmente, como buenos ingenieros, ingenieras, pues preferimos las áreas rectangulares. También tienen un botón para un dibujo de área rectangular o un Quick Draw Area, que básicamente es para, ustedes solo cliquean y lo que esté delimitado por elementos tipo frame, por líneas guía, queda dibujado ahí. Voy a hacer una de cada una. Miren ustedes, aquí voy a dibujar una poliárea, que esta también ustedes la encuentran de este lado. Ah, permítanme, disculpen. No hemos definido la losa. Una disculpa. Vamos a definir la losa. Perdonen, eso se me había pasado por alto. Vamos a la pestaña Definir, a Section Properties, buscamos Area Sections. Aquí hay precargada una. Vamos a darle Modify para ver qué ocurre con esa losa. Si ustedes se recordarán, hay un cálculo para predimensionar qué espesor tendría yo en una losa de 3 metros por 3. ¿Qué espesor le colocarían ustedes? ¿O cuál es el cálculo para obtener ese espesor? Vamos a ver por ahí. Muy bien, entonces, pues a nivel de predimensionamiento rápido, A más B sobre 90, pues tendríamos 300 centímetros más 300 centímetros, pues sobre 90, más o menos, pues digamos 7 centímetros. Bueno, puede ser, es un predimensionamiento. El único detalle está en que en una losa de concreto armado, la dimensión menor para poderla trabajar, siempre por respetar los recubrimientos, debería de ser un poco más grande, ¿sí? A lo mejor 6 centímetros o 7 pueden funcionarnos muy bien si solo tenemos una cama de refuerzo, ¿verdad? Vamos a trabajarla con 10, ¿sí? Punto 10. Por lo menos sabemos de que a nivel de predimensionamiento estamos un poquito sobrados. 9 centímetros es el mínimo, ¿verdad? Que se recomienda. Entonces vamos a colocar que esta será una losa de 10 centímetros de espesor. Vamos a sacar una relación aquí rápida. Yo tengo, miren, generalmente todas las losas siempre van a ser elementos tipo shell thin, delgaditos. Porque, por ejemplo, recuérdense L sobre T, aquí sería 300 centímetros, que tiene por un lado, sobre los 10, pues nos da 30. Es mayor a 20. ¿Sí? ¿Logran verlo? Ok. Si hubiera sido 300 sobre 30, sí, ¿verdad? Ahí sí me da 10. Eso sí sería un elemento grueso. Pero una losa de 30 centímetros
es demasiado masivo, ¿no? Pero es para que ustedes se hagan una idea y sepan cuál de estos dos deben de tomar. ¿Ok? Tomamos el primero. ¿De qué material lo vamos a trabajar? Empecemos con un 3000 PSI, veamos qué ocurre en sus esfuerzos. Estos parámetros ahorita no los vamos a tocar. Vamos a poner aquí un OK, losa de centímetros, OK. Voy dibujando las losas con los 3 botones para que vean las diferencias. Una poliárea, si yo la selecciono y aquí tengo el área, el nombre del área, voy cliqueando un punto, voy cliqueando otro. Siempre debo de llevar un orden en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, pero siempre un orden. ¿Sí? Cliqué primero entre A y 4, luego entre B y 4. Ahora miren, traigo acá el cursor, voy cliqueando sobre este lado y ahora entre este punto. ¿Cómo me salgo de, ya que cerré una losa? Pues con un clic secundario. ¿Sí? Bueno, debería de haberlo dibujado por ahí. Negativo. Vamos a probar aquí con un área rectangular. Mejor se hizo un poco rápido. ¿Cuál es la diferencia con las áreas rectangulares? Que pues ustedes pueden trabajarlas al cliquear, arranca, ¿sí? En un nodo. Y pues obviamente lo mejor es dejarlo en la intersección del siguiente nodo. Por ejemplo, esta intencionalmente la voy a dejar pasar, ¿sí? Es decir, que entre C y D no tengo división, pero ahora les voy a explicar qué vamos a hacer. Y por último tengo el Quick Draw Area, que básicamente va dibujando, miren, losas cuando yo cliqueo, y está delimitado por algún eje guía, ¿sí? Esta es como la más fácil, la más rápida para poder dibujar áreas, pero que ustedes tengan delimitadas por algún eje guía. Ahora bien, ¿qué pasó con esta que accidentalmente me quedó, pues, completa? Cuando pasa ese tipo de detalles, yo puedo editar mis áreas. Como es una edición, pues me voy a la pestaña de editar, voy a irme a editar áreas, y ¿qué es lo que necesito? Tengo varias opciones, una de ellas es dividir áreas divididas, unirlas, sí, merge, áreas. Tengo luego expandir o contraer áreas, también se puede. Agregar puntos a áreas, pues algún borde, o remover algún punto. Eso también puede ser funcional si ustedes hicieron una poliárea y quieren quitarle algunos puntos, porque a lo mejor al momento de generar un mesh es como que ya la conformación de todos los elementos finitos, ¿sí? Ese mallado, mesh mallado. A lo mejor puede no quedar tan exacto o no como ustedes desean, entonces pueden o quitar o agregar puntos que produzcan ese mallado. Muchas veces cuando ya tienen elementos muy grandes, muy complejos e irregulares, el programa automáticamente puede dividir todos los shell, pero muchas veces cuando ya empieza a producir el programa solito, porque lo hace a través de logaritmos, algunas divisiones que no son convenientes o que producen mala información o que generan desconexión entre otros elementos pueden utilizar estas dos, pero es algo ya muy poco común que ocurra, avanzado también hasta cierto punto. Pero en este caso regresemos a qué necesito yo acá. ¿Qué necesito? Pues dividir las áreas, ¿sí? Vamos a irnos a Divide. Y aquí, miren ustedes, tengo varias opciones para dividir. Puedo dividir en, en un número regular, ¿sí? En este caso, vean ustedes que entre 1 y 2 sería entre X y Y. Yo no necesito división, a lo mejor aquí sería solo 1. Permítanme. Sí, no, acaba de leer al revés, perdón. Seleccionada el área, puedo yo dividir 2 en vertical y solamente 1 en horizontal, es decir, que no la corte. Y si yo le doy un OK, justamente corta la mitad. Pero también voy a regresar acá. ¿Qué pasará si yo tengo pues un eje guía? ¿Sí? Quiero aprovecharlo, pues también me puedo ir a editar áreas, dividir áreas. Y no voy a quedarme en la primera opción, que es dividir un área en función a un número de objetos. También puedo dividirla en función a puntos o bordes de áreas. Puedo también utilizar... sí, aquí está. En la primera opción me indica intersecciones con grillas visibles que crucen las áreas. Si yo selecciono esta primera y voy a darle aquí un OK, miren ustedes que también me divide. ¿Sí? Cualquiera de las dos.
Si en algún caso no tuvieran un eje, pero sí tienen un nodo, porque generalmente, recuérdense que cada área, en todas sus esquinas, tiene un nodo, ¿sí? A ver, miren, para que lo vean, veamos aquí facilito. Me voy a ir a Set Display Options, voy a clicar acá y le voy a dar, o voy a deshabilitar la opción de invisible, ¿sí? Le vamos a dar aquí un OK, y miren, cada nodo ya sale con un puntito azul, ¿sí? Es más, si quiero verlo, pues aquí en la pestañita de opciones en cuanto a nodos, puedo habilitar sus etiquetas, sus nombrecitos, ¿sí? Vamos a darle que un OK. Y miren, aquí tengo todos los nodos. Como este fue el primer cuadro que hice, obviamente se asignó el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cuál fue el siguiente? Este de la par. Entonces este agarró los del vecino más 5, 6. ¿Sí? ¿Van viendo la relación de cómo fuimos dibujando? Luego de este yo el que dibujé fue este de acá abajo. Pero este ya tenía el 1, 2. Entonces solo toma el 7, 8. 9, el 10 quedó acá arriba, el 11 y sucesivamente pues iban tomando los valores conforme se iban dibujando. Entonces también es importante el orden en el que dibujen. No dibujen solo por dibujar al azar, ¿sí? Sino que hay que identificar dónde van cayendo cada uno de estos nodos. ¿Ok? Bueno, entonces cuando, por ejemplo, ¿qué pasara si yo no tuviera un eje guía? Miren, aquí voy a hacer algo. Si ustedes hacen un clic secundario en el espacio infinito, pueden hacer clic en editar la data de la guía de los ejes. El eje es el global. Podemos clicar aquí en Modify. Y por ejemplo, el eje C, puedo acá inhabilitarlo con un no, que no me lo muestre. ¿Sí? Entonces puede ser que alguna ocasión yo no tenga ejes para mostrar o no los tenga trazados. Y no necesite dibujarlo, solo quiero dividir una losa y no necesito cambiar mis ejes que a lo mejor ya están ordenados por arquitectura, no necesito yo modificarlos. Y si ustedes se recuerdan, al momento de seleccionar yo acá, irme a editar, editar áreas, a dividir, esta opción me dice, voy a dividir las áreas basados en los siguientes puntos determinados a través de, dos puntos, intersecciones con grías visibles. Miren, aquí voy a hacer un clic. ¿Y qué ocurrió? Nada, no tengo una grilla visible. Que desaparecerla quiere decir de que no existe, ¿verdad? Sí está dentro del sistema, pero no está mostrada. Entonces, si en algún caso ustedes tienen algo similar a esto, se pueden ir a editar. Ya vimos que puede ser a través de los elementos o si yo tengo la particularidad de que tengo un nodo donde yo quiera hacer la división, en este caso es el 10, ¿sí? Voy a seleccionar el shell y el nodo. Con que haya uno, él va a producir una división. Y siempre el programa trata de generar elementos finitos que cuando los divida, los cortes, sean equitativos entre ellos. Mismas áreas, aproximadamente, ¿sí? Con áreas rectangulares es muy fácil verlo. A lo mejor después ya se puede complicar un poquito, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a tener seleccionado dos cosas. Lo que ustedes seleccionen, vean que acá abajo, esquina inferior izquierda, siempre les va a aparecer. Voy a dar a teclar Escape. Y si por ejemplo yo selecciono estos 4 joints, miren aquí abajo me aparecen 4 puntos seleccionados. Estas ahora serían 8 nodos y 3 áreas, justamente aquí me aparecen seleccionados. Y 12 bordes, por todo lo que está ahí, ¿no? En este caso, selecciono el shell, selecciono el nodo, me voy a editar, editar áreas, dividir áreas. Y en esta ocasión no voy a utilizar el primero, porque no tengo eje. Digamos que si se diera la situación. Pero lo que sí tengo es puntos, point objects, que serían los nodos, seleccionados que están en los edges, en los bordes de las áreas. ¿Sí? Que es este caso. Vamos a hacer el experimento. Al momento de yo cliquear, miren ustedes. Tomó de referencia ese puntito que no necesariamente tenía un eje y lo dividió. ¿Sí? Entonces, este tipo de detalles les puede ahorrar a ustedes bastante tiempo cuando estén dibujando un modelo ya más grande, una losa aquí sencilla, pues no es mayor situación, no es mayor complicación. En realidad es más fácil utilizar el Quick Draw Area y se va de volada. Voy a regresar el eje a mostrarlo acá, precisamente porque ahora les voy a enseñar qué alcance tiene el Quick Draw Area. Nuevamente voy a borrar todo esto.
no se preocupen, no pasa nada, no es necesario que lo borren, pero miren el potencial que tiene este botoncito. Si yo cliqueo, yo les dije que uno por uno, ¿sí? Pero también puedo, sobre la esquina superior izquierda, abrir clic, seleccionar todos los elementos, todas las guías, y automáticamente produce un mallado. Sencillo, fácil, un clic. El problema de hacerlo acá es de que, recuérdense, yo llevaba un récord y ya había dibujado el nodo 20. Entonces ahorita empezó a partir del 21. Miren ustedes, 21, 22, 23, 24, 25, 26, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no pasa nada. Ahí solo era otra forma de dibujarlo. Voy a regresarlo como estaba originalmente. Vamos a ver aquí. Del 10 se pasó al 11, 12, 13, 14, 15. El 16 no existe. Bueno, pues este es ¿cómo se llama? El 20. Ahí lo vamos a dejar para que más o menos siga la relación de lo que ustedes tienen, ¿sí? Entonces esas son las formas que yo tengo para trabajar áreas. ¿Y qué pasara también si yo quisiera unir un área que dividí accidentalmente? Pues solamente selecciono las dos, editar áreas. Y ahora, en vez de dividir, me paso al botón siguiente, que es unir. Aquí les pregunto a ustedes. Bueno, aquí hay algo, permítanme. Las áreas, así como los nodos, también tienen un nombre o un código o una etiqueta. Acá pueden ir ustedes a las áreas, que les muestre la etiqueta, el label, y les aparece. Las áreas también tienen su propio nombre. Así como cuando dibujábamos vigas, teníamos la viga 1, 2, 3, X, la que sea, pero también podíamos tener el punto de apoyo 1, el 2, el 3. O sea, vamos teniendo varias secuencias de asignación para las para los diferentes nodos, ¿sí? Muy bien, entonces, ya que tenemos trazadas nuestras áreas, nuestros nodos, eh, vamos a proceder a hacer un par de detalles, ¿sí? Bueno, ya tenemos la losa. Y listo, Vamos a entonces, ¿cómo asignar hago para que me aparezca mi eje C otra vez? editar guía, modificar el sistema global, y donde aparece la columna de visibilidad, hay que cambiar el Ah, no a sí. ya. Ajá. Acá en la visibilidad, Ya, ahora sí, sí. en, ¿sí? Bueno, ahora, como es una losa de concreto la que, digamos, estamos diseñando, vamos a irnos a asignarle carga, ¿sí? Una losa, ustedes en una edificación la van a utilizar para recibir la carga viva, carga muerta, y distribuirla a las vigas, y vigas a columnas, ya se conforma el sistema de marcos, etcétera. Entonces yo acá voy a tener qué patrones de carga puedo utilizar. Vamos a hacer algo, voy a modificar este caso a carga muerta, entonces le voy a dar acá Modify, ¿sí? Para que se llame carga muerta. Voy a definir uno que se llame viva. Recordar que este pues sería un tipo de carga viva, ¿sí? Esto lo encuentran ustedes en Define. Luego abajito aparece Load Patterns. Clic ahí y ya les lleva a este cuadro, ¿sí? Muy bien, entonces aquí lo que estoy haciendo es de que cada vez que yo quiera agregar un nuevo patrón de carga, tecleo el nombre, selecciono su tipo. Recuérdense que solo la carga muerta debería llevar el multiplicador de peso propio. La viva no va a tener peso propio de la estructura, entonces esto se queda en valor 0 y agrego nuevo patrón de carga, ¿sí? Entonces ya tengo carga muerta y carga viva. Ahorita voy a empezar con esas, ya más adelante vamos viendo cómo, bueno, van a aprender cómo asignar cargas sismo, viento, etcétera. Vamos a darle aquí un OK. Y ahora, siempre en Define, miren que aquí el primer paso era Load Patterns. Ahora nos vamos a... no vale la pena ahorita pasar por Load Cases. Estas son básicamente qué casos de carga son. Por ejemplo, si yo tengo una aceleración, aquí la vuelvo a fuerza. Sí, ¿sí? Me voy a ir a combinaciones. Voy a agregar una nueva combinación. Según aquí es NS3
3, en la CR1, yo tengo 1.4 de la carga muerta, ¿correcto? 1.4 de la carga muerta, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí, el 1.4, vean que aquí está la carga muerta. Entonces, el 1.4 es a lo que se le denomina el factor de escala, es el multiplicador o es por cuánto se va a ampliar la carga, ¿sí? Entonces, en estos combos, yo lo que hago es definir precisamente qué tanto aporta a mi combinación de carga, ¿sí? Luego, perdón, luego de ello, vamos a darle a agregar, vamos a darle un OK, vamos a agregar una nueva, y ahora agreguemos la CR2. ¿De qué está compuesto la CR2? (1.2) de la carga muerta. 1.2 de la carga muerta, ¿más cuánto? 1.6 de la carga viva. Solo recuérdense que aquí, de la carga viva, selecciono viva, le doy a agregar el nombre. Sería entonces CR2. ¿Sí? Solo esos dos voy a trabajar. Solo esos dos. Vamos a darle aquí un OK. Y voy a guardar. Recuérdense de haber nombrado en una ubicación con un nombre adecuado, su modelo. Y bueno, pues ¿qué pasa ahora? Que yo debo de aplicar la carga gravitacional, es decir, en este eje Z, pero pues Z negativo, a mi elemento tipo shell. Voy a seleccionar todas las pequeñas lositas y me voy a ir siempre en kilogramo fuerza sobre metro, porque digamos que es como la referencia que tengo. Siempre tomando de NS3 las cargas vivas, digamos para una oficina, hablemos de que vamos a estar utilizando una de 250, por ejemplo. Entonces me voy a asignar, porque lo que voy a hacer ahorita es aplicar una carga, es asignarle una carga. Entonces todo eso se encuentra en la pestaña de asignar. Asignar, área loads, porque es una carga, pero para un área. Esta va a ser como va a aplicársele aquí a los shells. Tienen ustedes dos opciones, o una, o la hacen gravitacional, u otra que la hacen uniforme. La uniforme yo se la recomiendo cuando sean cargas combinadas, no solo gravitacionales. Es un poquito más compleja que la gravitacional. La gravitacional es bien sencilla, va solo en el eje Z. Les voy a enseñar esta y luego asigno la carga en realidad en el gravitacional. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando ustedes quieren agregar cargas uniformes, esto lo vamos a ver, por ejemplo, para muros o para tanques o para piscinas, ustedes lo aplicarían esta. Porque una piscina genera una presión hidrostática. O un tanque hidrostática y a lo mejor también una hidrodinámica. Puede ser. ¿Sí? Entonces acá ustedes pueden seleccionar sobre qué eje global quieren, si es en X, Y, en Z o gravitacional, lo que ustedes quieran. Esta sería la opción. ¿Sí? Por ejemplo, en Viva, yo aquí podría aplicar pues los 250. Ojo que estoy sobre el eje gravitacional. Y miren que acá, vamos a poner este en 3D, solo aparecen unos valores. ¿Sí? Aparecen sobre cada elemento tipo shell un 0.00, 0.00, menos 250. ¿Qué quiere decir? De que X, Y, Z, en X no asignó valor, se quedó con 0, en Y no asignó valor, se quedó con 0, y en el eje Z agregó un valor. Como yo tenía seleccionado gravitacional, lo puso en menos Z. Voy a regresar acá para que no tenga ningún valor. ¿Cómo verifico? Pues porque les estoy enseñando varias formas de asignar cargas, ¿sí? Si ya la asignaron así, va a dar los mismos resultados, no se preocupen. Si quieren igual seguir el paso a paso, también se puede. Con un clic secundario, yo me puedo ir a la pestaña de Loads y aquí verifico si tengo o no asignado una carga. ¿Sí? Solo es para nuevamente enseñarles otras formas. Voy a colocar acá una vista en XY, que era la que yo tenía. Selecciono nuevamente todas las áreas, me voy a asignar. Voy a habilitar esta vista, ¿sí? Y aquí está resaltado ahí la pestaña en gris, para que ustedes vean cómo aplica esta otra forma.
las cargas. Visualmente es un poco más práctico. En Area Loads voy a gravitacional. Pues tampoco hay mucho pierde, mucha diferencia respecto a la otra. Siempre son cargas sobre área. Si son sobre área, siempre van a ser la unidad fuerza sobre la unidad longitud al cuadrado que yo tenga seleccionada, ¿sí? Cuidado con eso. En viva, en Z, menos 250. Porque estoy en global, estoy en Z y va para abajo. Ok. Y de igual manera que con la otra, aparece 0, 0, menos 250. O sea, cualquiera de las dos les puede servir a ustedes. Pero es un poquito más fácil asignarla acá. Como ustedes gusten y se acostumbren. ¿Qué les digo? Hay muchas formas de asignarlo, ¿verdad? Entonces, carga muerta, ahorita no vamos a agregar una adicional como una sobrecarga. Solo quiero ver qué ocurre aquí con esta carga asignada. Y bueno, ya que tenemos carga gravitacional, nuestras combinaciones de carga definidas, quiero ver qué ocurre con las deformaciones y con los esfuerzos también. Entonces, si yo tengo, vean, aquí tengo 16 nodos, 16 points, están libres, más que conectados algunos entre una losa y otra, y no hay ninguno que tenga una restricción. Lo que va a pasar ahí es de que el elemento se va a desplazar en el infinito, ¿sí? Por lo menos un par deberían de estar restringidos sus desplazamientos. Entonces voy a darle aquí a la tecla Escape, voy a seleccionar los joints de las esquinas para empezar, ¿sí? Para empezar. Y voy a decir que más o menos esta losa está apoyada en 4 columnas. Ojo, aquí me faltaron las vigas, pues, pero para que ustedes vean la diferencia ahorita de los resultados. Tener solamente 4 esquinas apoyadas, lo que va a producir es de que el nodo 14 y 12 van a deformar, pero más va a deformar el 8, 9, el 2 y el 10. Eso es bastante fácil de ver, ¿no? Entonces vamos a dar aquí están seleccionados los 4 nodos, verifico, sí, correcto, 4 points select, y me voy a asignar. Ahora lo que voy a hacer es asignar una característica, pero a un joint, a un nodo, ¿sí? Entonces eso se encuentra en la primera pestaña. Aquí ustedes pueden agregar masas, pueden agregar resortes, pueden agregar, bueno, una zona panel, eso es un poquito más avanzado. Pueden cambiar un poco la nomenclatura de los nodos. Pueden también definir una restricción. Entonces acá en la primera opción tengo las restricciones. Este es una limitación articulada, ¿sí? Quiere decir de que rotaciones no están restringidas, solo traslaciones. Entonces vamos a darle aquí un OK. Y vean ustedes acá, pues ya me aparecen las 4 esquinas. Cuando está articulado, cuando está restringida la traslación más no la rotación, aparece en forma triangular. Entonces acá vamos a darle un Analyze, ¿sí? Y voy a llegar a esta opción que es Set Load Cases to Run. Ojo, hay que desactivar el análisis modal, ese todavía no nos va a servir. Ese es para determinar formas y modos de vibración. Y bueno, le vamos a dar Run Now, luego de desactivar ese análisis modal, no lo necesitamos. Y miren ustedes acá, 3D, justamente, vamos a rotar un poquito ahí la vista, ven, ahí ya se mira un poco deformado, ¿sí? Era bastante deformado. Recuerden que para desplazamientos, esto yo lo puedo habilitar a partir de la tecla F8 creo que es, o acá en F6, disculpen, en Display, en Show Deformed Shape, ¿sí? Yo puedo, ojo que ahora tenemos casos de combinaciones de carga. Aquí ya me aparece, bueno, ¿cómo quiere usted mostrar la información? ¿Solo carga muerta? ¿Solo carga viva? ¿O con su CR1 o CR2? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué va a llevar? Vamos a poner la CR1 para ver qué ocurre con 1.4 veces la carga muerta. Vamos a darle aquí un aplicar. Si me ubico sobre este nodo, fíjense ustedes que estoy en unidades de metro. Puedo pasarlo a milímetros, por ejemplo, ¿sí? Porque como quiero ver un desplazamiento, a lo mejor milímetros puede ser un poco más fácil de ver. Aquí yo tengo que al centro se está desplazando menos 2.9, ¿sí? Vamos a tomarle aquí una captura al CR1.
Vamos a generar luego de ello una comparativa, que es a donde quiero llegar. ¿Ok? Entre otras opciones, recuérdense que como platicábamos hace una o dos clases creo, puedo mostrar los contours para ver qué tan todo se puede deflectar, diciéndole que en Z, lo que se desplaza en Z, lo muestre en escala de colores. Apply, y miren ustedes, al centro es donde se nota bastante el desplazamiento. Donde no tenemos mucho desplazamiento, basados en esta escala, que 0 es el color azul, y conforme aumento, pues voy llegando a un magenta. ¿Dónde no voy a tener desplazamiento? Pues claro, en los 4 nodos que yo les restringí el desplazamiento en Z, X y Y. Ahí no se desplaza nada. Es decir, si yo coloco el cursor, ¿qué me sale? 0 y 0. Pero vean ustedes, la reacción en esos nodos de desplazamiento sí es una rotación, ¿sí? Las rotaciones están medidas en radianes y efectivamente tengo 0.002 radianes de rotación, ¿sí? Es poco. Recuérdense que ¿cuántos radianes conforman un giro completo? Correcto, 2pi. ¿Sí? Es decir, 6.28 radianes ya sería un giro completo. Imagínense que yo acá solamente tengo 0.002. Es una leve rotación, apenas si rota, ¿sí? Pero esto es porque yo no estoy... Es tan poca porque sí se está deformando el material, no es tanto lo que se deforma. Pero si, por ejemplo, yo le hubiera hecho al material, solo te restringo desplazamiento en Z, en X y Y, deformate lo que necesites, la losa se comporta como un papel, ¿no? Al centro, pues, termina trasladando estos nodos. Entonces, también depende mucho cómo estén definidas estas características. Entonces, recuérdense, el desplazamiento mayor era de menos 2.9 milímetros. ¿Por qué les digo esto? Miren ustedes, eso fue con la CR1, ¿sí? Voy a liberar acá y al inicio de la clase del curso yo les explicaba una situación. ¿Cuándo obtengo yo más exactitud en mis resultados? Hablando de elementos finitos. Cuando tengo más elementos finitos. Mientras más elementos finitos tenga yo, mis resultados van siendo más finos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es de que estoy tomando todas las losas y estoy yo teniendo un modelo solamente de 9 elementos finitos. Pero si yo quisiera aumentar ese número, puedo muy bien cortar, por ejemplo, la losa en cada sección en 4 piececitas. Ya sabemos que para dividir, me puedo ir a editar áreas, dividir áreas, y quiero dividir cada elemento finito en 2 por 2. O sea, cada elemento finito ahora se va a volver de 4 piezas. Voy a darle aquí un OK. Y cabalmente, todos los nodos nuevos, miren ustedes, entre el 4 y el 3 ahora aparece un 24, no tiene relación, pero es que es porque empezó otra vez a enumerar todos los nodos, ¿sí? Y bueno, no se ha perdido la característica de la restricción de desplazamientos en las 4 esquinas. Tampoco cuando ustedes dividen elementos se pierde la asignación de carga. Eso va a seguir siendo 250. Eso va a seguir siendo 250 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado en todos, aunque yo las divida. Puedo dividirlo en 100 piezas que va a seguir teniendo la misma presión asignada. Vamos a darle aquí un run, siempre sin el análisis modal, para ver qué resultados genera. Siempre acá en CR1, no estoy cambiando nada respecto al otro. Un F6 o un Deform Shape. Para mostrar los contours en Z. Y fíjense que ahora, miren ustedes, aquí ha cambiado un poco la geometría. La deformación originalmente aparecía sobre todo en estos 4 cuadros, que era el cuadro central, ¿verdad? Pero como creé un nodo dentro de ellos, miren ustedes, estoy alcanzando una nueva deformación máxima. ¿De cuánto será? Estoy siempre en milímetros. Estoy hablando de menos 3.58. A ver,
¿Cuál es la comparativa que quiero realizar o mostrarles el día de hoy? Cuando yo tengo pocos elementos finitos, no permito que los elementos puedan ceder como debe ser. Es decir, que esta losa tiene solamente 3 piezas. A lo mejor si hubiera sido una división de 4, justamente a la mitad queda una cruz, entonces eso sí tiende a tener un nodo aquí donde está el cursor y eso divide mejor. Intencionalmente quería un número impar para que no se formara este cuadro, ¿sí? Pero lo que sucede es de que este cuadro en sus 4 extremos seguramente iba a tener menos 2.9. En cambio, cuando yo genero una división más fina, aumenta 1.6 milímetros la deformación. Puede ser no tan grande por lo que estamos trabajando, pero si ya estoy hablando de una edificación grande, ¿sí? Que tiene más piezas, esto puede repercutir mucho en mi exactitud de resultados. Entonces, ¿cuál es la importancia de este punto? Mucho tiene que ver también la capacidad de la computadora. Mientras más piezas tiene un modelo, demora más en realizar todos los procesos internos. Solo imagínense ustedes si de por sí una matriz, originalmente recuérdense que tenía 16 nodos, ¿no? 16 nodos versus ahora que yo tengo 49 nodos, sin duda la matriz de rigidez por nodos se hizo más grande, ¿sí? ¿Sí? Correcto, en las unidades que usted tenga acá. Entonces, efectivamente, o nuevamente, no tenemos deformación en el primero. Tiende a deformarse un poquito más. Antes era .0022, ahorita es .0025 o 26. Ya es considerable también a nivel de rotación también. Pero este valor sí llama la atención, pues, ¿verdad? Pero también llega un punto donde uno dice, bueno, pues hasta qué tan exacto puedo llegar a trabajar. ¿Qué pasará si, por ejemplo, vuelvo a editar, vuelvo a cortar áreas nuevamente de 2x2? No voy a tener 36 áreas, ahora voy a tener 72, ¿sí? El problema es, y miren ustedes, esto se empieza a producir o a tornar cada vez más fino, la velocidad de análisis, y bueno, ya empiezan a activarse los ventiladores de la computadora y demás, porque empieza a generar más procesos a nivel interno. Entonces, vean acá, ya los contornos se van volviendo un poco más como circulares, ¿verdad? Más exactos a como debe ser la deformación. Yo pasé de un menos 3.587 milímetros a un menos 3.68. Nuevamente vuelve a aumentar. Y si sigo el proceso se vuelve otra vez iterativo. Pero también hay que determinar hasta qué punto es factible seguir dividiendo. Miren, ahorita una losa siempre pues ya empieza ahí a generar cierta demanda de memoria RAM y procesador. Sobre todo eso es lo que demanda este tipo de programas. Entonces, ya más adelante vamos a ver cómo hay una opción que genera un meshado. O permítanme, voy a abrir aquí un nuevo modelo mientras terminamos de ver este punto. Bueno, y con eso vamos a ir finalizando esta parte. Pero, nuevamente, dense cuenta que conforme más divido yo en más elementos finitos, que es para eso el curso en realidad, pues ese es el truco. Si voy más fino, tengo resultados más finos, más exactos. Esto, nuevamente, vamos a hacer aquí una nueva división. Otra vez vamos a ver si aquí no se traba la computadora. Vamos a dividir nuevamente 4x4. Ahorita yo ya estoy en 144 elementos finitos. Vean que acá esto ya pues, se vuelve algo bien. Estoy llegando a tener 576 áreas. Bueno, vamos a ver qué ocurre. En este caso, recuérdense que yo había llegado a menos 3.6797, menos 3.68. Siempre sobre la CR1. Voy a acercar aquí al centro porque aquí ya no mucho. Miren ustedes la forma de las curvas, ¿sí? Ya es una forma un poquito más circular, ¿sí? Más exacta. Voy a acercar aquí al centro. Justamente el centro, si no me falla la visual, anda como por acá, 3.7, ¿sí? Ay, perdón. Y obviamente, pues los 3.7 nuevamente aumentaron 0.03 milímetros. Como les digo, no es tan significativa la diferencia, pero mientras más fino sea, más se acerca al valor verdadero.
¿sí? Entonces, depende de ustedes, como ustedes gusten trabajarlo. Y ya para terminar, voy a crear aquí, miren ustedes, así de manera rapidita, un nuevo modelo. Acá, para ahorrarme unos cuantos clics iniciales, le voy a pedir al programa que genere un modelo a partir de un archivo existente. ¿Qué va a hacer esto? Va a jalar materiales, secciones, todo menos la guía y tampoco la asignación. Entonces, voy a decirle al programa que genere un modelo a partir de otro archivo que tengo, que es cabalmente el de ejemplo glosa 01, ¿sí? Tenía yo 4 en Z solo uno y separaciones en X y Y solo uno. Esto no es necesario que lo hagan, solo quiero mostrarles otro ejemplo rapidito. Voy a seleccionar, miren acá, siempre la misma losa de 10 centímetros la voy dibujando en el área. Uy, perdón, en el área, ahí estamos. Voy a cerrar, mantengo el clic. Asigno las cuatro restricciones aquí rapidito. ¿Ok? Ya es más o menos como la tenemos, solo que no he dividido en elementos finitos, ¿sí? Eso todavía no lo he hecho. Bueno, si me voy a los patrones de carga, es que esta es la ventaja de crear un archivo a partir de otro existente. Ya trae todos los valores ya definidos, me ahorra un poco de tiempo, que justamente ahorita por la hora es lo que no tengo. Y en las combinaciones también ya aparece. Ya está todo como debería ser, solo no tiene la carga asignada. Cliqueo, que logramos fuerza sobre metro, asignar, área loads, uniform, menos 250 en sentido gravitacional. Permítanme, como está en sentido gravitacional es 250 positivos, correcto. Un OK. Ya aparece. Pero ¿por qué no la he dividido? Bueno, aquí les enseño la siguiente forma de trabajar shells. Puedo seleccionar. Voy a guardar acá rapidito. Le voy a poner un ejemplo 02. Voy a seleccionar la losa, me voy a asignar y aquí en áreas, aquí está, miren pues, este es el truco, o sea, es que yo no quiero ponerme a estar dividiendo, sino que quiero decirle al programa, bueno, miren, esta es mi compu, este es mi procesador, esta es mi memoria RAM, decida usted qué hace con ella, a ver hasta dónde no se traba, para ponerlo sencillo. Entonces, la otra forma de dividirlo es dejar que el programa solito, a como él guste y considere y crea, genere su propio mallado. Entonces, seleccionando el área, en asignar, me voy a área, voy a Automatic Area Mesh, que es un meshado de área automático. Cliqueo y aquí me dice el programa, bueno, veamos pues. Podemos trabajar en promedio un automeshado entre dividir elementos de 2 y 2. Esto pues tal vez no puede ser tan exacto. Tal vez de las favoritas de la casa es esta última. Ahorita les voy a explicar por qué. Puedo decirle al programa que a lo largo del eje X y el eje Y no divida elementos más grandes que, por ejemplo, piezas de 0.5 por 0.5. Entonces todos los elementos finitos van a ser de medio metro por medio metro, ¿sí? Pero nuevamente yo le estoy poniendo una condicionante y a lo mejor mi procesador puede no responder bien, ¿sí? Entonces no es tan automático. O sea, sí es automático para dividir, para cortar, más no para el procesador. Bueno, también le puedo decir al programa, mire, divida usted como considere, pero solo donde hayan objetos línea, o sea, vigas o columnas o elementos tipo frame, ahí siempre corte, por favor, así como también donde hayan otras áreas. Nuevamente, sí es bueno, genera buenos resultados, pero no es sacar el provecho a todo el procesador que tiene el programa. Esta opción, que es el automallado, utilizando un cookie cut, que es básicamente un cortado automático, donde él identifica cierta deflexión o cierta disminución de rigidez, él produce un cortado. Esa es muy buena, ¿sí? Entonces aquí pueden seleccionar esta, puede ser. Esta lo que produce son sobre todo elementos finitos triangulares, donde ustedes delimitan el ángulo que va a tener cada lado del triángulo. Y acá también, la última, elementos no más grandes de tal medida, ¿sí?
Vamos a hacer dos pruebas. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar con esta primera, que pues, es una de las favoritas y tal vez la última. Le vamos a dar aquí un OK y miren ustedes, ¿qué ocurre? Pues nada, solamente cambia al nombre. Pero donde se ven donde se ve la asignación es en los resultados. Nuevamente, vamos a correr sin el modal. A ver cómo va. ¿Sí? Miren ustedes. Lamentablemente, esta primera, como no tiene elementos tipo frame, que era lo que les decía, o otro shell que produzcan algún rompimiento ahí de valores, el problema es de que no va a producir pues valores, ¿sí? Todo esto me está saliendo con 0. Entonces no hay algún elemento de referencia que el programa pueda tomar para cortar. Bueno, entonces ya vimos, en esta ocasión no me funcionó. Entonces voy a trabajar con la última, que era dividir en piezas pues que no se excedan de ciertas medidas. Entonces yo aquí, pues nuevamente, esta va a ser la medida mínima. Entonces yo le puedo decir al programa 0.20 centímetros, o 0.20 metros, perdón, pero cuando él detecte que ahí genera ¿cómo se llama? Una limitante, se va a detener. Por ejemplo, a lo mejor no sean de 0.20. Miren ustedes, solito, él produjo un propio mallado. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué ocurre con los contours. Vean, esto se parece mucho al valor que yo tenía anteriormente. Vamos a milímetros y fíjense ustedes que este es tal vez el valor más importante con el cual yo quiero que ustedes se queden el día de hoy. Voy a tomar aquí un pantallazo, ¿sí? Recordar que en Z, recuérdense, U es desplazamiento, R es rotación, 1 es el eje X, 2Y, 3 es Z. Entonces U3 sería el desplazamiento en Z. Yo ya había llegado a menos 3.7, pero vean esta diferencia. Cuando yo pego, siempre sobre CR1, el valor que haya decidido el programa de cortar acá, yo estoy llegando a conseguir un desplazamiento de menos 7.5 milímetros. ¿Sí? Entonces, hay que saber qué tan exactos podemos ser. Hay que ver ahí cómo se van comportando los diferentes valores y pues encontrar al final de cuentas cuál se adapta mejor al proyecto que tengamos, ¿verdad?